A continuación dialogaremos sobre reanimación hemostática, uno de los temas que más ha evolucionado en la historia de la medicina. La sangre, históricamente, ha tenido connotaciones sagradas. En la antigüedad, la sangre se reservaba para rituales mágicos. En la filosofía china antigua se creía que la sangre era el receptáculo del alma. En el antiguo Egipto, solo los reyes tenían el derecho de bañarse en sangre. Los romanos se apresuraban al anfiteatro para poder beber la sangre que fluía fresca de las venas yugulares de las víctimas moribundas con la finalidad de ganar fuerza y vigor. Porque la vida de la carne está en la sangre, dice Levítico 17:11. Y estas propiedades que han sido otorgadas a la sangre han llevado a la aparición de libros como Drácula de Bram Stoker. Hipócrates, entre el 460 a 370 a.C., utiliza el término exemia para describir a los pacientes desangrados. Galeno, entre el 129 a 210, fue un famoso cirujano de gladiadores que estaba familiarizado con las hemorragias. Galeno adoptó la teoría hipocrática de los 4 humores corporales: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre, y siguiendo dicha teoría llegó a respaldar la sangría como tratamiento para las hemorragias. El trabajo de Galeno dominó la literatura médica durante 1600 años. Galeno y Andreas Vesalio, padre de la anatomía moderna, consideraban erróneamente que la sangre se creaba en el hígado, se vitalizaba en los pulmones y fluía a través de las arterias y las venas. Esto fue así hasta que William Harvey describe en el año 1628 el sistema circulatorio. En el año 1665 se realizaron transfusiones de perro a perro, en el año 1667 de cordero a humano, fundamentándose en que el hombre es el Cordero de Dios, y en el año 1795 se realizaron las primeras transfusiones de humano a humano. En el año 1737, Henri François Ledrand utiliza el término shock para describir un síndrome de respuesta neurológica a las heridas por arma de fuego. El término shock proviene del francés choc. George Crile, durante estos años, propone la teoría de anosí-asociación. Según esta teoría, luego de recibir un disparo, se genera un vasoespasmo arteriolar temprano que es seguido de un colapso vasomotor con dilatación venosa interna. En el año 1832, Thomas Ladd usa solución salina endovenosa para tratar pacientes con cólera. En el año 1882 se utiliza solución salina para tratar pacientes con choque hemorrágico, obteniendo resultados favorables. En el siglo XIX se emplea la leche para realizar transfusiones con la idea que los glóbulos blancos de la leche podrían convertirse en glóbulos rojos. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 a 1918, se propone que el choque experimentado luego de recibir una herida se debe a toxinas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Cannon reconoce que la pérdida de sangre es la responsable de llevar al shock. Por ello, Alfred Blalock y Chires plantean la transfusión de productos sanguíneos. Durante la Primera Guerra Mundial, los cirujanos adoptan estrategias de reanimación agresivas con cristaloides, llegando a recomendar una proporción 3:1 respecto a la sangre perdida.
Sin embargo, en la guerra de Vietnam se empiezan a conocer algunas complicaciones relacionadas con estas prácticas, como el pulmón de Denag o el choque asociado a SDRA por sobrereanimación. En 1990 se demuestra que la sobrereanimación con cristaloides es perjudicial y entre 1990 y 2000 resurge el interés en la reanimación hipotensiva, un concepto que mencionaremos más adelante. En la guerra de Irak se dan cuenta que el 24.4% de los pacientes presentan coagulopatía traumática aguda luego de sufrir una lesión importante. Durante estos años surge el concepto de reanimación con control de daños, inicialmente con una proporción de glóbulos rojos y plasma de 1:1 y más tarde se añade a dicha proporción las plaquetas, quedando una proporción 1:1:1. Aunque el término control de daños inicialmente hacía referencia a las maniobras empleadas para poder llevar un buque hasta la costa para poder repararlo, en este contexto bélico aplicado a la medicina empieza a tener una connotación referente al control de daños y de secuelas asociadas a la lesión primaria. Al inicio del 2000, Wendy Herber propone el esquema transfusional secuencial, el cual fue útil durante un tiempo y lo podemos ver en pantalla. Herber proponía que las pérdidas sanguíneas se debían reemplazar de manera escalonada, iniciando con cristaloides o coloides, continuando con glóbulos rojos empaquetados, plasma fresco congelado y o crioprecipitados y luego plaquetas. Sin embargo, con el tiempo se dan cuenta que la sobreutilización de cristaloides se asocia con la dilución de los factores de coagulación, llevando a una coagulopatía dilucional. También es importante mencionar este estudio. Este estudio, realizado por Johansson, describe que los pacientes que recibían protocolos de transfusión secuencial fallecían más. La sobrevida era del 44%, pero cuando se empleaba un esquema 1:1:1, la sobrevida llegaba al 66%. Por ello, en el año 2010, el Congreso Americano de Hematología presenta el esquema 1:1:1, que posteriormente sería adoptado en todo el mundo. 1:1:1 haciendo referencia a una unidad de glóbulos rojos empaquetados, una de plasma fresco congelado y uno de plaquetas. El estudio PROMPT fue publicado en el año 2013 y al igual que el estudio PROPER fue conducido por Holcomb. El PROMPT mostró que la administración temprana de plasma y plaquetas se asociaba con un descenso de la mortalidad intrahospitalaria, sobre todo en las primeras horas en los pacientes con hemorragia significativa. El estudio PROPER analizó el efecto en la mortalidad según el ratio de transfusión y mostró que el ratio 1:1:1 para concentrados globulares, plasma fresco congelado y plaquetas tenía una menor mortalidad por exsanguinación en 24 horas cuando se comparaba con los ratios 2:1:1:1. Hablamos de mortalidades de 9.2% versus mortalidades de 14.6%. Cuando nosotros hablamos de reanimación hemostática y de transfusión masiva, estamos tocando un tema que va de la mano con el comportamiento del trauma.
A nivel nacional tenemos el Estudio Panamericano de la Sociedad de Trauma. Fue un estudio con 17.431 casos que se realizó en 2 centros de referencia de Cali, y en este estudio se documentó que el 67.8% de los traumas que ingresaron a los sitios de referencia en cuestión eran varones con una edad promedio de 30 más o menos 20 años. Los accidentes laborales eran el motivo del 28.2% de los traumas y las caídas eran el mecanismo traumático más frecuente, 37.3%. Un total de 2.5% de todos los pacientes murió, mientras que la tasa de mortalidad fue del 54% en los pacientes que tenían un ISS de 15 o más o que tenían una herida por arma de fuego. Colombia es un país extremadamente violento y por ende es menester que los médicos estén familiarizados con la atención de los traumatismos y con el manejo de hemoderivados. De hecho, entre 1964 a 2016, teniendo en cuenta solo los gastos públicos, Colombia ha gastado 179.000 millones de dólares en gastos de guerra. Como es bien sabido, la muerte asociada a las heridas y a los traumas es prevenible. En otras palabras, es un evento en el cual la vida puede ser salvada con apropiado y oportuno cuidado médico. Según Rostier, se estima que anualmente ocurren 6 millones de muertes al año asociadas al trauma, 40 millones anuales de lesiones permanentes y 100 millones de lesiones temporales por año. Esto nos lleva entonces a hablar del choque hemorrágico. El choque hemorrágico es un tipo de choque hipovolémico en el cual la pérdida de sangre lleva a una entrega inadecuada de oxígeno. La entrega de oxígeno está determinada por la ecuación que vemos en pantalla. Gasto cardíaco multiplicado por contenido arterial de oxígeno multiplicado por 10, que en condiciones de normalidad debe ser entre 800 a 1100 mililitros minuto. La pérdida sanguínea puede ser resultado de trauma, hemorragia materna, hemorragia gastrointestinal, hemorragia perioperatoria o ruptura de aneurisma. Y el choque hemorrágico de origen traumático tiene una mortalidad que llega hasta el 30%. El contenido arterial de oxígeno se determina matemáticamente por 1.36 multiplicado por la hemoglobina multiplicado por la saturación arterial de oxígeno, que representa el componente de oxígeno que está unido a la hemoglobina, más 0.0032 multiplicado por la PaO2, que representa la pequeña proporción de oxígeno que está libre en la sangre. La fisiopatología del choque hemorrágico es compleja. La hipovolemia puede llevar a disfunción del sistema nervioso y a disminución en el aporte de oxígeno, consecuencia de la hipoperfusión, que llevará a isquemia tisular y a liberación de toxinas. A nivel citopático, el choque hemorrágico ocurre cuando el suministro de oxígeno es insuficiente para satisfacer la demanda del metabolismo aeróbico. Este estado moviliza las células hacia un metabolismo anaeróbico y resultado de la deuda de oxígeno aumentan los niveles de lactato, aumentan los niveles de fosfatos inorgánicos y aumentan los niveles de radicales de oxígeno. Este estado de estrés libera patrones moleculares asociados al daño, también conocido como DAMPs o alarminas. Entre ellas tenemos algunos ejemplos como el ADN mitocondrial, entre otros,
que incitan a una respuesta inflamatoria sistémica. A nivel tisular, ocurre necrosis por ruptura de membrana, apoptosis y necroptosis. También la hipovolemia lleva a vasoconstricción y todo esto causa daño de los órganos diana, por ejemplo, daño renal, hepático, intestinal, musculoesquelético, entre otros, que terminan por conducir a un fallo multiorgánico. La hipoperfusión puede llevar a anoxia cerebral y arritmias fatales. Y a nivel endotelial se promueve la formación de trombos y ocurre una oleada de catecolaminas que induce a una endoteliopatía a través de la destrucción sistémica del glucocálix. En la zona de sangrado se activan mecanismos de hemostasia primaria y secundaria y distalmente aumenta la actividad fibrinolítica para poder prevenir la trombosis de la microvasculatura. Sin embargo, puede ocurrir un exceso de actividad de la plasmina y puede ingresarse en un estado hiperfibrinolítico patológico que va a terminar por llevar a una coagulopatía intravascular diseminada. Algunos factores iatrogénicos, como la sobrereanimación con cristaloides, empeoran todo lo que hemos narrado, diluyen los factores de coagulación, exacerban la hipotermia, empeoran la acidosis, agotan las reservas energéticas y disminuyen el transporte de oxígeno. Durante el choque se generan activaciones del sistema inmunológico. Durante el choque, la inmunidad innata lleva a un estado proinflamatorio y a un estado antiinflamatorio que se regulan hacia el alta, mientras que la inmunidad adaptativa se regula hacia la baja. El choque hemorrágico debe clasificarse. La hipotensión es un indicador de que se ha perdido más del 30% del volumen sanguíneo. Sin embargo, algunas señales sutiles del choque son taquipnea, pulso periférico lábil, taquicardia, extremidades frías, extremidades moteadas, diaforesis y ansiedad. Recientemente se ha introducido el concepto de choque compensado en población adulta. La hipotensión es un signo tardío de choque y si no está presente no excluye que exista un shock. Como ustedes pueden ver en el ejemplo específico del choque hemorrágico, que lo clasificamos de 1 a 4 según la clasificación propuesta por el Colegio Americano de Cirugía, la hipotensión solo se presentará cuando el paciente tiene un choque clase 4 o clase 3, cuando ha perdido más del 30% de la volemia. El choque será clasificado como grado 1 cuando se ha perdido menos del 15% de la sangre, la frecuencia cardíaca sea menor de 100, la presión esté normal, la presión de pulso esté normal, la frecuencia respiratoria esté entre 14 a 20 y el paciente esté ligeramente ansioso. Será grado 2 cuando la pérdida de sangre sea de 15 a 30%, la frecuencia cardíaca esté entre 100 a 120, la presión esté normal, pero la presión de pulso disminuida, la frecuencia respiratoria esté entre 20 a 30 y el paciente esté moderadamente ansioso. Será grado 3 cuando se ha perdido entre el 30 al 40% de la volemia, la frecuencia cardíaca esté entre 120 a 140, la presión disminuida, la presión de pulso disminuida, la frecuencia respiratoria entre 30 a 40 y el paciente esté francamente ansioso o confundido. Y será un grado 4 cuando se ha perdido más del 40% de la volemia, la frecuencia es superior a 140, la presión es baja al igual que la presión de pulso, la frecuencia respiratoria es superior a 35 y el paciente está confuso o letárgico.
En cuanto al fluido de elección para el abordaje inicial de estos pacientes, este ha sido un tema muy controvertido. Se han llevado a cabo varios estudios para comparar la utilización de coloides, de cristaloides, entre otros compuestos como las gelatinas, para el manejo del paciente crítico. En el estudio SAFE, los coloides y los cristaloides en el contexto de trauma mostraron ser iguales. En el SMART, los cristaloides, al parecer, fueron mejores que los coloides en el paciente crítico. Sin embargo, lo que dice Cochrane es que no hay diferencias entre cristaloides y coloides. Sin embargo, la literatura ha mostrado que los almidones en la mayoría de los escenarios aumentan mortalidad y riesgo de falla renal. Recordemos que 88 de los 102 artículos escritos por Joachim Bolt fueron retractados. Bolt fue el principal defensor en la utilización de almidones. En estados normales, el cuerpo humano controla la presión sanguínea central, permitiendo la autorregulación del flujo de cada órgano y asegurando un aporte de oxígeno consecuente con la demanda tisular. 15% se va a cerebro, 5% a coronarias, 25% a los riñones, 25% a nivel digestivo, 25% a nivel musculoesquelético y 5% a la piel. Cuando un paciente desarrolla un shock, se empieza a redistribuir el flujo hacia los sitios más favorecidos, como el cerebro, las coronarias y los riñones. Sin embargo, cuando el choque progresa y no se trata adecuadamente a la persona, esto termina por llevar a la muerte. En pantalla podemos ver la curva de consumo y aporte de oxígeno. En el eje Y se representa el consumo de oxígeno, cuyo valor normal oscila entre 150 a 300 mililitros minuto, y en el eje X se encuentra el DO2 o el aporte de oxígeno, que en condiciones fisiológicas ronda 4 a 8 mililitros por kilo minuto o 800 a 1100 mililitros minuto. Aquí podemos apreciar el DO2 crítico, que es el punto en el cual la tasa de extracción de oxígeno y el aporte de oxígeno se vuelven dependientes del aporte de oxígeno, ingresando en una zona de dependencia, en la cual ocurre la deuda de oxígeno. Y en este momento pueden elevarse los niveles de lactato y puede aumentar la brecha de CO2. En condiciones de metabolismo aeróbico, el consumo de oxígeno puede mantenerse constante, entre 4 a 8 mililitros kilogramo minuto, aunque dependa el aporte de oxígeno. Pero cuando se alcanza el DO2 crítico, la célula adopta un metabolismo predominantemente anaerobio, disminuyendo el consumo de oxígeno y la tasa de extracción a medida que va cayendo más el aporte de oxígeno. Luego del trauma, en el sitio de lesión hay un estado de hipocoagulabilidad. Hay una activación hemostática masiva en la circulación que se asocia con un estado hiperfibrinolítico en el que el endotelio libera activador tisular de plasminógeno y convierte el plasminógeno en plasmina. También ocurre una liberación de patrones moleculares asociados al daño y de citoquinas inflamatorias que amplifica la generación de trombina, la formación del coágulo y amplifica la trombina. Las plaquetas se unen al endotelio lesionado y activan la coagulación y la fase de propagación plaquetaria. Los neutrófilos y los macrófagos son activados, liberan trampas extracelulares que exacerban la generación de trombina, y el sangrado lidera a una coagulopatía con consumo de los factores de coagulación. Y en esta coagulopatía hay exposición del factor tisular
hay liberación del factor de von Willebrand y hay alteración en el aclaramiento de enzimas como la Adams-13. La Adams-13 es una proteasa plasmática que divide el factor de von Willebrand en fragmentos más pequeños y la hiperfibrinolisis inicial, al cabo de pocas horas, termina por inhibirse y esto se conoce como apagado fibrinolítico. Y este apagado fibrinolítico disminuye la disponibilidad de plasminógeno y aumenta la coagulabilidad, pasando de un estado de hipocoagulabilidad a un estado de hipercoagulabilidad. La mediana de muerte tras la aparición del choque hemorrágico es de aproximadamente unas 2 horas y las acciones terapéuticas deben estar enfocadas en el control rápido de la hemorragia, la restauración del volumen intravascular y el restablecimiento del transporte de oxígeno. La cadena de supervivencia del paciente con hemorragia grave inicia en el entorno prehospitalario, donde la prioridad es la obtención de accesos vasculares de gran calibre, el control del sangrado y el traslado rápido a un servicio de emergencia. El American College of Surgeons recomienda el uso de torniquetes proximales solo si el paciente va a ser transportado rápidamente o la presión directa es ineficaz. Si no pueden utilizarse los torniquetes, se pueden utilizar apósitos hemostáticos. Esto ha demostrado ser beneficioso. Walter Cannon manifiesta en esta revisión del New England Journal of Medicine del año 2018 que retrasar la reanimación mediante la contención de líquidos endovenosos hasta la hemostasia definitiva se asocia con una mayor supervivencia. En cuanto a la utilización de soluciones salinas hipertónicas o de coloides durante la reanimación prehospitalaria del paciente con choque hemorrágico, estos no han mostrado realmente una utilidad o un efecto positivo en la supervivencia. Lo que es claro es que se debe controlar la fuente hemorrágica y se debe restaurar el volumen intravascular. En pacientes traumatizados, la cirugía de control de daños y la reanimación de control de daños son pilares, por lo cual debe utilizarse plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Los protocolos de transfusión masiva emplean donantes universales junto con complementos como el calcio y el ácido tranexámico. Luego de que un paciente se beneficia de recibir una transfusión masiva, cada minuto de retraso en la activación del protocolo aumenta en un 5% la mortalidad, por lo cual la activación de estos protocolos debe ser temprana, dado que el retraso de los mismos se asocia con una mortalidad aumentada. Brian Cotton desarrolló el score ABC como predictor de transfusión masiva en pacientes con trauma. Este score, cuando tiene una puntuación mayor o igual a 2, indica una mayor probabilidad de transfusión masiva. Este score está compuesto por mecanismos penetrantes, una presión arterial sistólica menor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 120 o la identificación de una ventana positiva en el FAST. Otras herramientas que han demostrado ser útiles para el pronóstico y la evaluación de la necesidad de transfusiones masivas son el SID, el TASH, el MTS y las variantes modificadas del MTS. En cuanto al TASH score, este tiene varias variables: hemoglobina, déficit de bases, presión arterial sistólica, frecuencia cardíaca, líquido intraabdominal libre, fractura de pelvis clínicamente inestable, fractura abierta o desplazada del fémur, género masculino y una sumatoria de este score de más de 21 puntos supone un 71% de probabilidad de necesitar transfusión masiva y a partir de 24 puntos la probabilidad de llegar a necesitar una transfusión masiva es de más del 85%. También se ha propuesto el índice de choque, que se calcula con la frecuencia cardíaca dividida en la tensión arterial sistólica, como un ítem para poder predecir la necesidad de transfusión masiva.
Se ha propuesto un punto de corte de más de 0.8 o un punto de corte mayor de 1 como predictor de transfusión masiva. El ISS score alto también se ha asociado con una mayor necesidad de transfusión masiva, al igual que con una mayor mortalidad. Cornero afirma que un ISS mayor de 44, más o menos 19, se asocia con una mayor necesidad de transfusión masiva. Otros predictores de transfusión masiva con su sensibilidad y especificidad. El ABC, que ya lo habíamos mencionado, tiene una sensibilidad de 47 a 90%, una especificidad de 67 a 90%. El Shock Index tiene una sensibilidad de 68%, una especificidad de 81%. El RAPT Score, una sensibilidad de 78 y una especificidad de 91. El Resuscitation Intensity tiene una sensibilidad de 80%, una especificidad de 37, entre otros. En la actualidad, según una revisión sistemática elaborada por Cannon y colaboradores, la proporción de plasma, plaquetas y glóbulos rojos debe ser de 1:1:1. Inicialmente, el ratio propuesto en la literatura para transfusión masiva de guerra era de 6 unidades de plasma y 1 unidad de plaquetas por aféresis, que equivale a 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de glóbulos rojos. En la actualidad, el ratio se conserva, pero la cantidad de transfusiones van a depender de la clínica del paciente. En los pacientes con hemorragias no traumáticas se ha recomendado una proporción de plaquetas y glóbulos rojos de más de 1:2. Sin embargo, lo que encontró Holcomb en el estudio Proper es que la relación ideal es de 1:1:1. Los hemoderivados no podemos olvidar que contienen citrato y pueden ser tóxicos en los pacientes con shock. Durante la transfusión masiva se recomienda la dosificación de 1 gramo de cloruro de calcio intravenoso luego de la transfusión de las primeras 4 unidades de cualquier hemodiderivado, la cual debe combinarse con mediciones frecuentes de electrolitos y la reanimación con cristaloides isotónicos de manera restrictiva. Se recomienda que se limiten las infusiones de cristaloides a 3 litros en las primeras 6 horas luego de la llegada al hospital. Los complementos hemostáticos procoagulantes como el factor 7 recombinante activado, el ácido tranexámico, el concentrado de complejos de protrombina o el concentrado de fibrinógeno también son utilizados para promover la formación de coágulos. Y la eficiencia de la reanimación y de la cirugía de control de daños depende de la rapidez. En la actualidad se recomienda actuar simultáneamente en 3 niveles. Reanimación hemodinámica mediante fluidoterapia restrictiva, hipotensión permisiva y protocolos de transfusión masiva. Reanimación metabólica mediante protección frente a la hipotermia, acidosis e hipocalcemia, y reanimación hemostática para evitar o revertir la coagulopatía inducida por traumatismos. Entonces, debemos limitar los fluidos. Luego de décadas de fluidoterapia liberal, se ha comprobado que la infusión de grandes volúmenes causa hipoxia, acidosis, hipotermia, coagulopatía, hiperfibrinolisis dilucional y disfunción multiorgánica. Las actuales guías europeas para el control y el manejo de sangrado recomiendan iniciar la fluidoterapia de manera restrictiva en el paciente traumático, evitando el lactato de Ringer en algunas situaciones como el trauma cráneoencefálico, ya que tiene una mayor capacidad de producir edema. El acetato gluconato de Ringer ha mostrado ser superior en el paciente politraumatizado. La guía europea sugiere el uso restrictivo de coloides por su potencial alteración de la coagulación. Además, una reciente revisión sistemática de Curici de 59 estudios concluyó que el uso de coloides sobre cristaloides aumenta la mortalidad. En el año 2015, la reunión de expertos del grupo TOR manifestó que los hidroxietilalmidones pueden ser usados con seguridad en el trauma. Sin embargo, esto es controvertido
dado la polémica ocurrida con Joachim Bolt. La hipotensión permisiva también es algo muy importante. El principio de la hipotensión permisiva es mantener unas cifras tensionales para preservar la perfusión tisular y al mismo tiempo disminuir el sangrado. La hipotensión permisiva tiene como objetivo mantener la presión arterial sistólica entre 80 a 90 milímetros de mercurio hasta que se controle el sangrado. Sin embargo, si el paciente tiene un urotrauma asociado, tiene algún trauma cráneoencefálico grave, tiene un choque neurogénico o tiene algo que nos pueda indicar que hay compromiso del sistema nervioso, la hipotensión permisiva está contraindicada y la presión arterial media que debemos garantizar es de 80 milímetros de mercurio en adelante, a pesar de que aumente el sangrado. Esto con el objetivo de evitar lesiones neurológicas secundarias a isquemia. Recordemos que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. La hipotensión permisiva no debe utilizarse entonces en pacientes exsanguinados, no debe utilizarse en moribundos, en ancianos, en pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas y en pacientes embarazadas. La hipotensión permisiva es un acto que debe limitarse hasta el control del sangrado y si los tiempos de reanimación son muy largos y la hipotensión permisiva se va a utilizar por un periodo de tiempo extenso y puede llegar a ser peligrosa, lo mejor es no emplearla, ya que podría aumentar la deuda de oxígeno. Existen muchas definiciones de hemorragia masiva. Las más aceptadas son pérdida sanguínea de más de 150 mililitros minuto durante 10 minutos, pérdida de más de una volemia en 24 horas, pérdida del 50% de la volemia en 3 horas o hemorragia severa que amenaza la vida y da como resultado una transfusión masiva. La definición clásica de transfusión masiva son 10 o más hemocomponentes en 24 horas. Sin embargo, otros autores han propuesto definirla a partir de tiempos más cortos. Existen estrategias frente a la hemorragia masiva. Hay una estrategia promovida por los europeos y hay otra promovida por los americanos. Ambos apoyan los test viscoelásticos como la tromboelastografía o la tromboelastometría y concuerdan que la transfusión precoz con ratios elevados de hemoderivados debe simular a una transfusión completa, o sea, 1-1-1 para hematíes, plasma fresco congelado y plaquetas. Sin embargo, los europeos promueven el uso de concentrados específicos de factores procoagulantes, mientras los americanos promueven el uso de plasma fresco congelado y de crioprecipitados. La transfusión 1-1-1, a pesar de que es la modalidad más utilizada en la actualidad, reconstituye una sangre significativamente anémica, trombocitopénica y coagulopática en comparación con la sangre completa. Lo ideal sería la sangre completa, pero la sangre completa tiene una limitación y es que la sangre completa puede preservarse por un periodo de tiempo más corto, de aproximadamente 21 días. Sin embargo, al parecer, en el futuro, la sangre total tipo O, almacenada en frío con títulos bajos de leucocitos, va a terminar por reemplazar a las transfusiones 1-1-1. En cuanto a la reanimación metabólica hace referencia a las acciones enfocadas en evitar la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia. La reanimación metabólica hace referencia a las acciones enfocadas en evitar la hipotermia, acidosis y coagulopatía, que constituyen el triángulo de la muerte. Recientemente el triángulo se convirtió en un diamante, incluyendo la hipocalcemia. Recordemos que los pacientes con hipotermia tienen mayor sangrado por inhibición de la agregación plaquetaria, disminución de los factores de coagulación y disminución en la síntesis de fibrinógeno con aumento de la fibrinolisis por descenso de los niveles del inhibidor del activador de plasminógeno.
por lo cual nosotros debemos evitar la hipotermia. Y para evitar la hipotermia, los líquidos que se administren deben ser líquidos calientes y se deben emplear medios físicos como mantas de calor. También se tienen que monitorizar los niveles y la evolución del lactato, se debe evaluar el déficit de base y se debe evaluar el pH, ya que son indicadores de hipoperfusión y de acidosis que se relacionan con mayor mortalidad y mayor coagulopatía. La reanimación debe evitar que el paciente alcance un pH por debajo de 7.2, ya que por debajo de 7.2 disminuye la contractilidad cardíaca y disminuye el gasto cardíaco. Además aparece vasodilatación, hipotensión, bradicardia y coagulopatía. Se aconseja mantener una normocalcemia iónica. Recuerden que el calcio tiene efectos sobre la contractilidad cardíaca, el tono vascular y también sirve como cofactor de la coagulación. Con las transfusiones sanguíneas se reduce el nivel de calcio iónico a causa del citrato de los productos hemáticos. Por ello es elemental monitorizar los niveles de calcio iónico y en caso de que sea necesario hacer una reposición racional con cloruro de calcio para mantener niveles de calcio por encima de 1 milimol por litro. El 25% de los pacientes con traumatismos graves desarrollan una coagulopatía inducida por el trauma. La coagulopatía inducida por el trauma es la suma de la coagulopatía asociada al trauma y de la coagulopatía inducida por la reanimación. La coagulopatía inducida por el trauma es un fallo multifactorial del sistema de coagulación. El trauma per se ocasiona una hemorragia. La hemorragia se intenta compensar con medidas de reanimación como los fluidos, y la fluidoterapia causa hemodilución y causa hipotermia, ocasionando una alteración en la coagulación que aumenta el sangrado. El shock producido por la hemorragia causa acidosis y causa hipotermia, y esto lleva a una coagulopatía aguda, que está asociada a mecanismos endógenos y a mecanismos exógenos vinculados con el trauma. Tanto los mecanismos de la coagulopatía asociada al trauma y la coagulopatía durante la reanimación llevan a una alteración de la hemostasia global que se conoce como coagulopatía inducida por trauma. La hemodilución por los fluidos es la causa exógena de la coagulopatía y la hipotermia y la acidosis la exacerba. La coagulopatía asociada al trauma está mediada por la activación de la proteína C, la alteración funcional de las plaquetas, la endoteliopatía, la ruptura del glucocálix y la depresión del fibrinógeno. La coagulopatía inducida por trauma se diagnostica con hemoglobinas por debajo de 7 pese a la transfusión de unidades de glóbulos rojos empaquetados, un INR mayor de 1.5, fibrinógeno menor de 1.5 o conteos plaquetarios menores de 50.000 y si el paciente tiene un sangrado activo menores de 100.000. La coagulopatía asociada al trauma está mediada por la activación de la proteína C, la alteración funcional de las plaquetas, la endoteliopatía y la depresión del fibrinógeno. Luego del trauma hay daño tisular e hipoperfusión que activa la proteína C. Inicialmente se facilita la expresión de la trombomodulina y del receptor endotelial de la proteína C que capta y activa la proteína C. La trombina, que es el factor 2 activado, que es circulante, se une al complejo proteína C trombomodulina y al receptor endotelial de la proteína C. Y la proteína C activada inhibe los factores 5 y 7 y disminuye la formación del coágulo. También disminuyen los niveles del inhibidor del activador del plasminógeno 1 y se elevan los niveles del activador tisular de plasminógeno y esto aumenta la fibrinolisis. Durante el shock se daña el glucocálix y cuando se daña el glucocálix se liberan glicosaminoglicanos como el sildencan-1, el heparansulfato y el condroitinsulfato que tienen un efecto anticoagulante. Últimamente se ha propuesto que el plasma fresco congelado puede contribuir a reparar el glucocálix, reduciendo la respuesta inflamatoria, el edema y la permeabilidad vascular, además de mejorar la función plaquetaria y la formación de coágulos. La Guía Europea de Sangrado Severo y Coagulopatía Traumática recomienda el uso de plasma fresco congelado con hemocomponentes y fibrinógeno con hemocomponentes en pacientes con hemorragia masiva.
En la actualidad se sabe que el 45% de los pacientes politraumatizados van a tener una alteración en la agregación plaquetaria. Los test viscoelásticos como la tromboelastometría rotacional o el ROTEM o la tromboelastografía permiten estudiar la fibrinolisis. La tromboelastografía tiene dos componentes. El primer componente evalúa la coagulación y el segundo la fibrinolisis. Inicia con el tiempo de reacción que se conoce como R, que corresponde al intervalo entre el inicio de la coagulación hasta que el tromboelastograma tiene una amplitud de 2 milímetros, representa la velocidad de la formación de la tromboplastina y refleja la función del sistema intrínseco, o sea, de los factores 12, 11 y 8, y se puede prolongar en algunas situaciones como los déficits de los factores de coagulación y el consumo de anticoagulantes como warfarina, y se acorta en situaciones como la hipercoagulabilidad, y normalmente dura entre 4 a 8 minutos. Luego sigue el tiempo de coagulación, que está representado con la K, que es el intervalo entre el inicio de la coagulación y el momento en el que la amplitud del tromboelastograma es de 20 milímetros y evalúa el tiempo de formación del coágulo y refleja la formación del sistema intrínseco, las plaquetas y el fibrinógeno. Se acorta cuando hay aumentos de la función plaquetaria o hay aumentos del fibrinógeno, y se prolongan los déficits de los factores de coagulación, en la anticoagulación o el uso de antiagregantes, y en condiciones de normalidad dura de 1 a 4 minutos. El ángulo alfa, que se forma entre el brazo de R y la pendiente K y representa la formación de un coágulo sólido e indica la calidad del fibrinógeno y de la plaqueta, aumenta cuando hay hiperagregabilidad plaquetaria o hay hiperfibrinogenemia. Se reduce en la anticoagulación en el consumo de antiplaquetarios y su valor es de 47 a 74 grados. La máxima amplitud, que es la amplitud del coágulo, aumenta si hay una buena función de las plaquetas, fibrinógeno y del factor 13, y evalúa la máxima medida del trombo y depende de la fibrina y las plaquetas, y su valor normal es de 55 a 73 milímetros. El LI30, que es el índice de lisis del coágulo en porcentaje, e indica la proporción del coágulo en 30 minutos. Su valor normal es de 0 a 8%. Cuando es mayor indica hiperfibrinolisis. La G, que mide la firmeza global y se dan dinas por centímetro cúbico, se calcula multiplicando 5000 por la máxima amplitud dividida en 100 menos la máxima amplitud. Y a partir de esto, en la tromboelastografía se han descrito 3 tipos de fibrinolisis a través del porcentaje de lisis de los coágulos a los 30 minutos. El patrón shutdown o de hipofibrinolisis severa, el patrón de fibrinolisis fisiológica y el patrón de hiperfibrinolisis. La hiperfibrinolisis se caracteriza por una descomposición exagerada de la fibrina que produce un coágulo deficiente y una hemostasia reducida. Y esto se puede manifestar como una hemorragia difusa a pesar del control quirúrgico del daño. Y en el efecto shutdown hay una escasez de fibrinolisis, por lo que ocurre un fenómeno protrombótico. Cuando hablamos de tromboelastografía es importante mencionar el estudio ITACTIC. El estudio ITACTIC fue un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico que evaluó si la transfusión masiva guiada por estudios viscoelásticos era beneficiosa. El resultado primario fue la proporción de pacientes vivos y libres de transfusiones masivas a las 24 horas. Los resultados secundarios fueron mortalidad a los 28 días. De 396 pacientes, 201 fueron asignados al grupo de mediciones viscoelásticas y 195 a métodos convencionales. En este estudio no se encontraron diferencias en los resultados primarios ni en los secundarios. Aquí vemos que ninguna P para los resultados secundarios fue estadísticamente significativa. En cuanto al ácido tranexámico, el ácido tranexámico es un antifibrinolítico, es un derivado sintético de la lisina, se une al enlace de lisina del plasminógeno y bloquea la unión de la fibrina al complejo activador del plasminógeno plasmina, disminuyendo la fibrinolisis. La pauta actual de utilización del ácido tranexámico procede del estudio CRASH-2, que recomienda 1 gramo en 10 minutos, seguido de 1 gramo en 8 horas,
Para los pacientes con traumatismos de alta energía y criterios de gravedad, una presión arterial sistólica por debajo de 110 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto con sospecha de sangrado activo. Se debe iniciar dentro de las tres primeras horas luego de que ha ocurrido el trauma. Un metaanálisis hecho por Gallet Aheron con más de 40.000 pacientes concluyó que cada 15 minutos de retraso en la administración de ácido tranexámico se asociaba con una disminución del 10% de la supervivencia hasta las 3 horas. Y luego de esas 3 horas ya no hay beneficio alguno de utilizar ácido tranexámico. El ácido tranexámico ha mostrado claros beneficios en los pacientes con hiperfibrinolisis en las pruebas viscoelásticas. En el grupo de los pacientes con fibrinolisis fisiológica parece aumentar la mortalidad e incrementar el riesgo de eventos tromboembólicos en el subgrupo de pacientes con un patrón shutdown. Por ello, algunos autores recomiendan la administración de 1 gramo en bolo a nivel prehospitalario y recomiendan que se retrase la dosis adicional hasta que se confirme la hiperfibrinolisis con pruebas viscoelásticas. Sin embargo, esto queda en el plano teórico, dado a que no es práctico diferir la aplicación de este medicamento en aras de tener pruebas viscoelásticas. No todos los sitios tienen pruebas viscoelásticas. En cuanto al fibrinógeno, el fibrinógeno debe administrarse cuando los pacientes tienen niveles plasmáticos menores de 1.5 gramos litro o 150 miligramos decilitro. En los pacientes que tienen un déficit funcional de fibrinógeno o tienen los niveles plasmáticos que acabo de mencionar, se debe contemplar la utilización de fibrinógeno crioprecipitados. La dosis recomendada de fibrinógeno es de 3 a 4 gramos. Mensajes para llevar a casa. Actualmente hay 3 tipos de estrategias para la transfusión masiva: ratios fijos, guiada por test viscoelásticos o terapia híbrida. La guía europea recomienda las pruebas estándar de coagulación TPE, TTE, recuento de plaquetas y nivel plasmático de fibrinógeno y el uso de test viscoelásticos. Al parecer el ratio 1:1:1 es más seguro que el 2:1:1:1. Se debe contemplar el uso de ácido tranexámico sin esperar el resultado de la viscoelastografía. El fibrinógeno debe administrarse con sangrado significativo, idealmente acompañado de signos viscoelásticos de déficit de fibrinógeno o niveles menores de 1.5 gramos litro. Y el futuro parece ser la sangre total y las medidas orientadas a la protección del glucocálix. Muchas gracias.